Muy buenas tardes. Mil gracias por sintonizar Sofía Channel en YouTube. Al micrófono su amigo José Mario Hernández, deseando que estén teniendo un día formidable. Hoy quiero comenzar dando la más cordial bienvenida a dos nuevos integrantes de la familia Sofía Channel. Se trata de Iván Bravo y de Ken Master. Bienvenidos sean a esta su casa en Sofía Channel. Pues bien, el día de hoy les he preparado un vídeo que considero va bien con el vídeo pasado acerca de que estamos viviendo en una matriz o en una simulación tipo Matrix. El día de hoy revisaremos un concepto fundamental en filosofía, como es el conocimiento o la adquisición del conocimiento para llegar a la verdad. No se separen de la pantalla y en los próximos minutos despejaremos las dudas acerca de este crucial tema, tanto para la filosofía como para la ciencia. Muchas gracias por contar con su sintonía. Hasta luego. Conocimiento. El conocimiento surge de la fusión de las verdades con las creencias. De esta manera, adquirimos unas creencias verdaderas que son válidamente justificables. Esto sería la definición de conocimiento para la filosofía. Ahora bien, el conocimiento de la Grecia clásica. Este estaba dividido en dos tipos de conocimiento. El episteme, que es la raíz de la palabra epistemología, que es el estudio científico del conocimiento. Entonces, por tanto, el episteme era el conocimiento científico para los griegos, y este era un conocimiento reflexivo obtenido con rigor a través del método científico, a través de la comprobación. Y el conocimiento vulgar u opinión era el doxa, que este era un conocimiento que no nos ofrece ninguna certeza. Ahora bien, el conocimiento se entiende también de manera práctica como la relación que se da entre el sujeto y el objeto, o la manera como el sujeto aprehende a través de los sentidos al objeto. Tenemos que por su origen está dividido en dos tipos: la gnoseología, que se define como el estudio de los problemas del conocimiento humano desde el punto de vista filosófico, y la epistemología, que es el estudio sobre el conocimiento científico, y es el que se encarga de la relación sujeto-objeto, u objeto-sujeto. Tenemos que un paso trascendental para el ser humano fue el paso del mitos a logos, como lo vimos en el video pasado. Y esto básicamente es dividirlo en que el conocimiento científico, que sería el logos, es la explicación racional o científica con la cual obtenemos una explicación del mundo desde un punto de vista racional a través de argumentos basados en la ciencia. Y sus características es que es una expresión con conceptos abstractos, pretende explicar los hechos sin recurrir a los dioses y basándonos en explicaciones científicas. Y en cambio la explicación mitológica, religiosa o metafísica, esta pretende explicar de manera rápida y sin ninguna comprobación todos los distintos hechos a través de las deidades. Estas deidades que son creadas por el ser humano a manera de encontrar una respuesta ante las búsquedas permanentes de la verdad, ante la búsqueda permanente del ser humano desde etapas primitivas por saber qué era la lluvia, qué eran los truenos, qué eran los depredadores,
y entonces muchas veces eran atribuidos hacia las deidades. Según Bertrand Russell, filósofo y matemático británico, el problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Este ya lo revisamos también, son las principales ramas en las que se dividía la filosofía hasta la Edad Moderna. Ya en la época contemporánea ya se divide en muchísimo más ramas del saber. Ahora bien, en cuanto a unos errores filosóficos históricos garrafales, si se acuerdan de Forrest Gump, acá está. Bueno, tenemos una quinteta de filósofos que gozan de muy buena reputación en Occidente. Y la verdad desconozco por qué. Porque tenemos a Platón y su imaginación casi psicodélica, que de la mano de Agustín de Hipona impregnó el cristianismo con las alucinaciones de Platón, solo superado por el evangelista Marco, con su Apocalipsis, ¿no? Luego tenemos a Aristóteles, quien merced al inteligente trabajo del glotón Tomás de Aquino, cuentan que para que Tomás de Aquino pudiera comer sus alimentos y pudiera escribir en su escritorio, para que pudiera transcribir todas sus ideas, tuvieron que ser recortadas las mesas, tanto la mesa del comedor como la mesa de su escritorio propiamente dicho. Tuvieron que ser recortadas en forma de media luna para que cupiera la tremenda y esférica barriga de Tomás de Aquino, y quien también saturó los poros aún puros del cristianismo con los criterios de autoridad de Aristóteles. Y para terminar con este quinteto de absurdos, ¿cómo olvidar a Descartes y su obediencia a Platón al establecer el dualismo mente-cuerpo? Por ejemplo, el método de Descartes, basado en la intuición y la deducción racional, no sería nada sin la mención de la duda como método. La duda cartesiana no alcanza la categoría escéptica, ya que armado con su método intentó escanear los errores y alcanzar la evidencia. Esto es suspender temporalmente el juicio acerca de todo lo que no es cierto. Descartes, a diferencia de los escépticos que dudan de que dudar sea bueno, Descartes duda para lograr una verdadera y crear un poco de ciencia. La pregunta es una herramienta de trabajo que es voluntaria e hiperbólica, es decir, va más allá de la barrera y se empuja hasta el extremo. Descartes, teniendo en cuenta que era falsa, argumentó la hipótesis del genio maligno para comprobar lo incomprobable, que era un tipo de Dios malvado o el mal que nos puede engañar todo el tiempo, y era un supuesto metodológico para lograr tratar la duda universal. Ya que Descartes decía, si pienso dudo, pero si dudo existo, primera verdad. Dios existe era una segunda verdad, pero no lo comprobó. Dios existe simplemente porque para él era una verdad inmanente, o sea, había surgido con él desde el nacimiento, no tenía que aprenderlo, y él sabía desde que nació que Dios existía. Por lo tanto, él decía que todo cuanto creía verdadero es verdadero, la tercera es verdad, la cual presupone un argumento falsable, ya que primero dijo que si dudaba existía, y si piensa existe, entonces tenía que someter a duda tanto la existencia de Dios como todo cuanto él cree, ya que creer no es suficiente para darle la calidad de verdadero a un argumento. El problema trascendente de Platón y de Descartes, ahí pueden ver esta caricatura donde su fantasma le dice a Descartes, no veas la que armaste cuando dijiste de separarnos. Bueno, es que por supuesto no me refiero a la trascendencia en sentido filosófico. La trascendencia supone un más allá del punto de referencia, o sea, significa la acción de sobresalir, de pasar de dentro a afuera.
de un determinado ámbito, superando su limitación o clausura. No, yo a lo que me refiero con su trascendencia es una absoluta estupidez que ha trascendido 5 siglos. René Descartes, en sus meditaciones metafísicas, plantea el modelo dualista que ha dominado el pensamiento occidental desde su época hasta nuestros días. A pesar de haber transcurrido más de 500 años, no podemos sacarnos de la cabeza el hecho de tener una mente que está dividida, que es un binomio, que es un dualismo en el pensamiento, en el cual, expresándolo, por ejemplo, en términos de George W. Bush, diría: los que no están conmigo están en mi contra, ya que a partir de Descartes, todos los occidentales hemos visto la vida y hemos juzgado la historia en términos de blanco-negro, de positivo-negativo, masculino-femenino, verdadero o falso. Entonces, esto no es suficiente para alcanzar a comprender el mundo, ya que es más que un simple blanco-negro. Y la distinción entre sustancia pensante y sustancia extensa es absolutamente clara porque una se define por la exclusión de la otra. Lo pensante no es extenso, lo extenso no piensa, según Descartes. La extensión es un rasgo esencial del yo pensante. Entonces, al ser el pensamiento no esencial a la realidad extensa, se forman dos órdenes del ser que están separados por una brecha insorteable. Aquí está el famoso dualismo mente-cuerpo creado por Descartes, el cual ha provocado tantos retrasos en el estudio de las neurociencias. Y luego tenemos al dueto más malévolo, sería Platón y Aristóteles. Estos son tenidos por la cultura occidental exclusivamente, nada más, como grandes pensadores, padres de la civilización europea, y sin duda es cierto. Solo un pensamiento estrecho y clasista como el de estos dos personajes podría inventar una cultura tan rapaz, violenta y desagradable como la que ha caracterizado a la Europa desde tiempos del Imperio Romano hasta ahora. Los dos, el ateniense y el estagirita, pensaban mucho y opinaban sobre todo lo que les pasaba por delante. ¿Y por qué no? En su derecho estaba. Lo malo es que en sus ocurrencias fueron adoptadas como verdad absoluta por otros que tuvieron poder para imponer unas ideas singularmente desacertadas y que a la larga se revelaron como muy dañinas. No creo que ninguno de los dos griegos tuviera tal intención. Pero los hechos son los hechos. Platón y Aristóteles, que todavía hoy gozan de un prestigio inexplicable, no solo fundamentaron con sus variadas hipótesis 1000 años de atraso de Occidente, que fue todo lo que duró la Edad Media. Y esto también se debe a San Agustín de Hipona, que llevó todo el pensamiento de Platón hacia el cristianismo, y a Tomás de Aquino, que llevó el pensamiento de Aristóteles y lo imbuyó completamente en el cristianismo. Y de paso, ayudaron al fortalecimiento de dos de las doctrinas religiosas más perniciosas de todos los tiempos: las sectas derivadas del judaísmo, conocidas como cristianismo e islam. Tanto Platón como Aristóteles afirmaron que toda posibilidad de conocimiento se basa en la abstracción pura, en el ejercicio intelectual de andar por casa sin respaldo experimental ni contraste alguno, una postura cómoda. Y por ponerles algunos ejemplos sobre este par de charlatanes griegos que se equivocaron mucho, y ante su negativa tajante a seguir el método experimental que trajo siglos y siglos de oscuridad y miseria, o sea, 11 siglos, 1100 años. De no haber sido por este par de personajes, seguramente para el siglo I o siglo II, para cómo iba el desarrollo de las civilizaciones, primero la persa, la babilónica, la egipcia, luego la griega y la romana, seguramente para el siglo II de nuestra era ya hubiéramos seguido con los pasos de los griegos para poder desarrollar la máquina de vapor de manera industrial, y así hubiéramos tenido una guerra industrial, una revolución industrial muy temprana, lo que seguramente nos hubiera dado un desarrollo moral diferente.
al que nos dio los 11 siglos de atraso bajo el obscurantismo de la Edad Media y bajo los abusos tanto de los señores feudales como de la clase sacerdotal, ¿no? Ejemplos de entrada: nuestros dos sabios nunca pusieron en duda que nuestro insignificante planeta era el centro del universo y que incluso el Sol, a pesar de numerosas evidencias en contra, giraba alrededor de esta pelota de barro que nos da la vida. También pensaban que los elementos materiales solamente eran 4: tierra, agua, aire y fuego. Hipótesis sostenida por el hecho evidente de que había 4 estaciones, lo que a su vez les permitió dar un paso más en esta carrera hacia la nada numérica del cuerpo humano, que funcionaba a partir del equilibrio entre 4 humores: la bilis negra, la flema y la sangre. Las enfermedades a partir de entonces no serían más que desequilibrios de estos fluidos, que podrían subsanarse mediante sangrías, ayunos y administración de vomitivos o de lavativas. La medicina entonces estuvo estancada también durante más de 1000 años por este disparate, causando más víctimas de las que curó, solo por mantener, contra viento y marea, una dirección absurda pero sagrada. Aparte de esto, excluyeron que la tierra era imperfecta y los cielos inmutables e incorruptibles. Partiendo de este axioma y de que, por otro decreto de los dos concurrentes, el círculo era la más perfecta de las formas geométricas, fue así que decidieron que las órbitas de los planetas habían de ser por fuerzas circulares. Las ideas erróneas de Platón y Aristóteles sentaron cátedra y fueron defendidas a sangre y fuego por los poderosos, en particular por la Iglesia Católica, durante siglos, provocando que personajes mucho más inteligentes que nuestros amigos griegos, como Giordano Bruno, quien fue atormentado durante 8 años y al final fue quemado vivo, pero antes de quemarlo vivo, le clavaron la lengua a un poste que estaba a un lado de él para que ya no hablara y se defendiera. Imagínense la bienaventura y las buenas artes de la Iglesia Católica. Bueno, también tenemos por ejemplo, Copérnico publicó sus descubrimientos acerca del heliocentrismo justo antes de morir, ya que tenía miedo que el catolicismo le hiciera lo mismo que a Giordano Bruno. En cambio, Galileo, que era un hombre excepcional, un hombre bonachón, pero era también un presumido y un amante de la polémica y le gustaba debatir, él en cambio publicó todos los artículos en vida, y fue esta la razón por la que la última etapa de su vida la pasó ciego y confinado solo en arresto domiciliario en su casa en Firenze, en Florencia, en Italia. Aristóteles se equivocó mucho más que su maestro Platón, por la sencilla razón de que era mucho más atrevido que siempre a ojo calculado. Decidió, por ejemplo, que el pensamiento se originaba en el corazón y que el cerebro era una especie de radiador para la sangre para enfriar. Otro día supo con total seguridad que la circunferencia de la Tierra era de 80.000 kilómetros. Digo, caray, cuando Aristóteles lo había calculado cerca de 700 años antes. Pero en fin, esta medida es el doble de lo que es en realidad, y el doble también de lo que calculó sí, molestando sin tomar medidas, otro griego más reflexivo, el que les mencionaba, Aristóteles. El estagirita, o sea, Aristóteles, ya que era de la provincia de Estagira, también afirmó, aunque no se molestó en comprobarlo, lo que sí hizo Galileo, que un objeto pesado cae más deprisa que uno ligero. Y en fin, tanto Platón como Aristóteles volvieron a arruinar una idea de un tal Demócrito de Abdera, quien afirmaba que la materia estaba compuesta de pequeñas partículas a las que llamó átomos, hace cerca de 3000 años. Después tenemos, en la Edad Moderna, la llegada de Immanuel Kant y la teoría del conocimiento. Él entiende que tenemos dos tipos de juicios: los juicios analíticos, que son a priori,
y los juicios sintéticos, que son a posteriori. Esto es, a posteriori quiere decir después de la comprobación. Entonces tenemos que la ciencia es un conocimiento sintético sobre una observación a priori. Así es como se llega a las hipótesis científicas, ya que de lo empírico más el espacio y el tiempo surge el fenómeno o cualquier causa del mundo natural. Y del fenómeno más la categoría surgen los conceptos o los juicios. En cuanto al noómeno, que es otro aspecto de la naturaleza, pero es un aspecto incognoscible a diferencia del fenómeno, que este sí es cognoscible, tenemos que hay tres aspectos de la naturaleza que son incognoscibles: la inmortalidad, la libertad y Dios. Los tres, ninguno de ellos aporta conocimiento, solo son pensados. Por lo tanto, Kant sostiene que la metafísica no posee ninguna utilidad en la obtención del conocimiento. Por tanto, no se le puede considerar una ciencia, ni siquiera parte de la filosofía. Después tendríamos a Wittgenstein, que también juzga, o sea, Wittgenstein ya es un filósofo casi contemporáneo, quien juzga de manera igual a la metafísica, ya que él entiende que el solipsismo, al igual que otras escuelas filosóficas, incluyendo la metafísica y a la religión misma, no son un problema a resolver, no son siquiera una opción real, sino una aberración de la metafísica y el pensamiento inspirado por la misma. De tal suerte que en las críticas a la metafísica tenemos que, aparte de las críticas generales a la que es sujeto la filosofía, a la metafísica se le objeta que la metafísica no puede ser como pretende ciencia primera, puesto que de hecho ni siquiera puede considerarse ciencia por no parecer aportar conocimiento objetivo. La vigencia de la metafísica, ya desde la época de Kant, se dio cuenta de la imposibilidad de alcanzar un conocimiento objetivo y universal acerca del alma, el mundo en su totalidad y Dios. Esto implica decir que la metafísica, volcada en estas cuestiones, ni puede ser una ciencia ni proporciona en sentido estricto conocimiento. Las preguntas fundamentales de la metafísica, sin embargo, surgen de una tendencia inevitable de la razón humana. En las condiciones históricas es necesario mencionar que en la modernidad la metafísica empieza a ser cuestionada. Aquí tenemos el primer caso con Kant. En la contemporaneidad tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Wittgenstein y mil ejemplos más, en donde las críticas a la metafísica han cobrado verdadero peso y consistencia, de modo que el interés de la filosofía ya no es generar un sistema que explique la totalidad de lo existente a partir de uno o de los pocos principios rectores. Aquí tenemos, bueno, no era culpa de quien lo mencionó, fue Sócrates, ¿no? No sé, yo solo sé que no sé nada. Y parece que lo tomaron como revolucionario los hoplitas griegos. Así llegamos hasta otro filósofo contemporáneo, que es el creador de la filosofía de la mente. Se trata de John Roger Searle, que nació en Denver, Colorado, el 31 de julio de 1932 y que aún goza de vida. Él nos ha llevado y ha forzado a la filosofía para que cambie su ser razón, gracias al dualismo de Descartes, del dualismo mente-cuerpo, para encontrar y redescubrir que la conciencia es el camino más directo para redescubrir la mente. Y según Albert Camus, nunca serás feliz si sigues buscando el origen de la felicidad, y nunca vivirás si le buscas el sentido a la vida. Ahora bien, ya que hablaba John Searle sobre la conciencia, ¿qué es la conciencia? Del latín conscientia o conocimiento compartido, y de cum, ciencia, con conocimiento, el mismo origen que tiene conciencia, ser consciente de ello, se define en términos generales como el conocimiento que tiene un ser de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal
de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. La conciencia es una propiedad emergente de la interacción de redes neuronales que vinculan diversas áreas cerebrales como la cognición, la memoria, la propiocepción, ese sentido que informa al organismo de la posición de los músculos y es la capacidad de sentir la posición relativa de nuestras partes corporales sin necesidad no tenemos que voltear para ver nuestro brazo para saber en dónde está, sentimos en dónde está. Lo mismo sucede con las piernas o con el resto del cuerpo. Y a través de otro sentido como es la nocicepción, que es el sentido consistente en la emisión de señales de dolor al sistema nervioso, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Entonces, eso es ser consciente. Los científicos, contrario a lo que los filósofos siguen argumentando, gracias a la metafísica, hoy en día tenemos varias escuelas filosóficas que siguen aferrados o necios a mantener el dualismo de Descartes de separar a la mente del cuerpo, o sea, separar a la mente del cerebro. Sin embargo, los científicos han descubierto en dónde radica la conciencia. Y un equipo de investigadores ha descubierto el espacio físico de la conciencia. Está alojado en una zona del tronco cerebral que está también contigua a la médula espinal. Se sabe porque las personas que han sufrido lesiones en esta zona del tronco han perdido la conciencia, lo que abre perspectivas de nuevos tratamientos a personas en coma o en estado vegetativo. Su sustrato físico es el complejo tálamo cortical, que proporciona a la conciencia un contenido de gran complejidad. Por ejemplo, empieza a funcionar entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Este es uno de los argumentos científicos para hablar con propiedad hasta qué etapa podría ser el aborto, o el aborto no sería un asesinato, ya que la esencia de un ser humano radica en la función mental. Y esta, que sería la conciencia, por ejemplo, empieza a funcionar entre la semana 24 y la semana 28. Esto es entre el sexto y el séptimo mes. Ya podemos hablar que el producto se trata de un ser humano y no de un embrión animal todavía no superior. La sincronía del ritmo electroencefalográfico entre los hemisferios corticales señala el comienzo de la integración neuronal total. Aquí tenemos las fuentes. Tenemos también ya, gracias al estudio de los neurocientíficos, la fisiología de la conciencia. Esto es cómo funciona la fisiología. Funciona a través de dos tipos de considerados. Primero sería el yo, como un sistema interno y homeostático. Esto es, homeostático quiere decir un sistema que mantiene un equilibrio. Y esto se logra a través del tallo cerebral, del hipotálamo y de los centros autónomos. Este registra actualmente los eventos tanto internos como sus valores y los correlaciona en el hipocampo, en la amígdala y en el septo. Es así que se obtienen de esa manera unos rasgos de conciencia, de categorización y conceptual, como es la memoria, valor categorial, y la especial y la espacial en el lóbulo frontal, temporal y parietal. Y la conciencia también se encarga del no yo, o sea, de las señales del resto del mundo que no sea yo. Y esto, quien lo percibe, es el córtex primario, es la corteza primario y secundaria, visual, auditivo y táctil. Este categoriza perceptualmente de acuerdo al actuar inmediato en las áreas de Broca y Wernicke. Aquí es donde tenemos la conciencia superior, y la conciencia primaria es un bucle de reentrada que conecta la memoria especial con la categorización perceptiva. Así llegamos a obtener la memoria valor categorial especial en lóbulos frontal, temporal y parietal. O sea, prácticamente se encuentra dividida por casi todo el encéfalo.
Tenemos acá la imagen del corazón que aprende, nuevas perspectivas para la psicología del desarrollo de las bases neuronales del aprendizaje y la cognición. En este estudio, realizado por Tomás de Andrés Tripero, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, que en resumen nos dice: los avances en el campo de la neurociencia cognitiva descubren un camino nuevo y sorprendente, la posibilidad de explorar con imágenes avanzadas en el entramado complejo de las comunicaciones neuronales, sus efectos físicos y las huellas del aprendizaje en el cerebro humano. Ahora podemos ver con los ojos cómo la experiencia vital afecta al crecimiento del cerebro y su capacidad para recordar y aprender. De este modo nos hemos dado cuenta de algo sorprendente, el hecho de que nuestro cerebro, lejos de ser un mero receptor pasivo, utiliza todas las informaciones que recibe para irse transformando gracias a su plasticidad para ser algo distinto a lo que en un principio era. Nos encontramos ante una máquina biológica inteligente, capaz de hacerse y de rehacerse a sí misma, de adaptarse y readaptarse tanto a nivel evolutivo individual como el de la propia especie. Un cerebro que es, en definitiva, lo que probablemente se descubra a sí mismo en pleno salto evolutivo. Y bueno, el 7 de julio de 2012, científicos prominentes de diferentes ramas de las neurociencias, entre ellos David Edelman, del Instituto de Neurociencia en La Joya, California, Philip Lowe, de la Universidad de Stanford, y Christoph Koch, del Instituto de Tecnología de California, se dieron cita en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, para celebrar la conferencia conmemorativa Francis Crick, la cual trató sobre la conciencia en humanos y animales. Al finalizar las conferencias se firmó en presencia de Stephen Hawking la Cambridge Declaration on Consciousness, o la Declaración del Cambridge sobre la conciencia, la cual resumió los hallazgos más importantes de la investigación allí expuesta y discutida, la cual, en resumen, han concluido todos estos investigadores que decidieron llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico, y que es obvio para todos en ese salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es obvio para el resto del mundo occidental ni el lejano oriente. No es algo obvio para la sociedad. Philip Lowe, en la presentación de la Declaración de Cambridge sobre la conciencia del 7 de julio, mencionó que algunos estudios han hablado de altos niveles de conciencia en algunas especies de animales, comparándolo con niveles humanos. Muchos de ellos, como las urracas o los elefantes, son capaces de reconocerse a sí mismos en un espejo o lloran a sus muertos, el caso de los elefantes. Y por ejemplo, la Universidad de St. Andrews en Florida descubrió que los delfines de hocico de botella se identifican entre ellos usando nombres propios. Esto es, se consideran individuos diferenciados entre ellos. O sea, basta ya de esa estrechez de mira y de esos conceptos antropocéntricos en donde consideramos que el ser humano es el centro o es el epítome de la creación. No, somos somos un animal humano, es la única diferencia. Reflexión final. El problema, por supuesto, no es lo que pensaran Aristóteles o Platón, que tenían tanto derecho a entretenerse en pajas mentales como cualquiera, sino hacer de una doctrina errónea la base de una organización social, de un Estado o de una civilización. Y es un error mucho más común de lo que parece. El largo dominio de la Iglesia Católica en Europa Occidental, el triunfo del nazismo en Alemania o del estalinismo en Rusia, la victoria de la sociedad de consumo, son buenos ejemplos de lo que ocurre cuando se eleva intocable y se convierte en doctrina una hipótesis que en última instancia no es más que un disparate o una colección de ellos. El platonismo, los fascismos, el estalinismo, el capitalismo burgués o cualquier religión.
Creer en algo o en alguien sin aplicar el sentido crítico, plegarse al dictado de la autoridad, es catastrófico como lo es desde el advenimiento de la civilización hasta nuestros días. Esperar que otros mesías y líderes carismáticos como Aristóteles vengan a sacarnos las castañas del fuego en una postura cómoda pero cobarde, y de hecho que es suicida a largo plazo. El progreso humano es fruto del esfuerzo humano, no de la intervención providencial de un Salvador, como demuestra la historia. La creencia ciega solo trae desastres. Piénsenlo la próxima vez que tengan que decidir entre pensar por usted mismo o aceptar lo que le diga un Platón cualquiera. Pues bien, espero que este video haya resultado de su agrado y haya resultado sobre todo útil, y todas las reflexiones acerca de pronto la estrechez de miras que permitimos que nos implanten algunos historiadores o algunos merolicos que van por el mundo queriendo nada más abonar a su cosecha, o como dicen, llevar agua para su milpita, pero no en búsqueda de la verdad, sino de agendas secretas, sobre todo de la oligarquía, ¿no?, en el poder. Entonces no me resta más que agradecerles por su atención, por su tiempo, recordarles que quien aún no se suscriben, por favor lo hagan en este momento, no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo, y que activen también con un clic en la campanita para que les notifique en cuanto suba un nuevo video. Finalmente les pido por favor que si este video fue de su agrado, lo compartan con sus seres conocidos, sus seres queridos, por favor. Y si algo no fue de su agrado o creen que pueda mejorarse, por favor, va a ser muy útil para mí si me lo dejan en los comentarios. De nueva cuenta, bienvenidos a la familia, a Iván Bravo y a Ken Masters. Y como diría Truman, el Truman Show, y por si no nos vemos, pero aquí cambia, Carpe diem, tempus fugit et nemini partum. Chao.